Buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 1. Damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 1 de contabilidad avanzada. Vamos a esperar 2 minutos a ver quién se integra. Si no, bueno, empezamos la sesión. Muchas gracias. Bien, nada más vamos a esperar a que cargue un poco nuestra presentación para dar inicio a nuestra sesión número 1. Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra materia de contabilidad avanzada, ¿de acuerdo? Bienvenidos, soy su tutora, la maestra Alejandra Hidalgo Álvarez, del cual, bueno, ya tuvimos una presentación previa en nuestra materia. Agradezco mucho el que nos estén escuchando y bueno, pues vamos a comenzar con lo que es la parte de contabilidad avanzada, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues esta es la sesión 1
donde prácticamente cuando ya hablamos de contabilidad avanzada, hablamos de una materia donde totalmente nosotros ya aplicamos distintos conceptos y además métodos un poquito más complejos en cuanto a la aplicación de la contabilidad dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí vamos a tocar temas muy específicos. No quise evitar entrar con alguna eh, con alguna método introductorio en el sentido de pues qué es lo que hoy en la actualidad realizan las empresas, ¿no? Por lo mismo, bueno, pues es muy común que compren a otras empresas. Y esto es porque pues de alguna manera los empresarios buscan crecimiento a través de un negocio más rentable al fortalecer los recursos financieros y humanos para poder así capitalizar sus fortalezas, ¿no? Finalmente las organizaciones o los organismos lo que buscan pues es esta parte donde eh, los empresarios quieren incrementar de hecho su patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, pues entonces, dadas estas intenciones como tal de los empresarios, ¿sí? Vamos a ver, aquí se deriva, ¿sí? Lo que nosotros llamamos lo que es la combinación de empresas, ¿de acuerdo? Y la combinación de empresas lo que nos dice es que es la unión de empresas o negocios separados en una única entidad, ¿no? Entonces, precisamente hablamos de combinación de empresas cuando hacemos nosotros una total unión de empresas, ¿sí? En una única entidad. Algo así como el A más B igual a C, ¿no? Esa es la idea de la combinación de empresas, ¿de acuerdo? Sí. En pocas palabras, es la que obtiene el control sobre el negocio o los negocios adquiridos para generar un nuevo negocio, ¿de acuerdo? Aquí es importante entender que si una entidad obtuviese el control de una o más entidades que no son negocios, la reunión de esas entidades no será una combinación de negocios. Por eso tiene que ser en cuanto al concepto de negocio como tal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahorita, ¿sí? Los tipos de combinaciones que nosotros que vimos en las lecciones, ¿de acuerdo? El primero es el de tenencia accionaria, donde recordemos que se presenta cuando se establece en la matriz una gran influencia y control de las finanzas, administración y operación de la empresa controlada, ¿sí? Y esta permanece como independiente, ¿sí? El ejemplo, si no mal recuerdo, era de la empresa FEMSA Coca-Cola, donde FEMSA tiene la mayor influencia ya que tiene el 47.9 de las acciones y Coca-Cola solo el 28.1. ¿De acuerdo? La otra es la adquisición y enajenación de empresas. Hablando del anterior, pues exactamente tenemos una matriz, que en este caso es FEMSA, la cual sí, esta empresa pues tiene el control de toda la parte más importante de la otra, ¿no? En este caso de Coca-Cola. La que sigue es la adquisición y enajenación de empresas, que es cuando la compradora identificable integra el activo neto de las otras empresas con el suyo propio, generándose un crédito mercantil en la compra, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando, pues de alguna manera nosotros integramos los activos de las otras empresas con la compradora, sí, con la idea de que generar un crédito mercantil como tal a la hora de la compra. Un ejemplo es, no mal recuerdo, es cuando nos decía que la compra y venta de bienes inmuebles de la empresa controlada pasa a ser activo de la empresa compradora, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto en muchísimas empresas.
La tercera es la unión de intereses o el llamado pooling, lo cual es un término muy común hoy en día dentro del ámbito mercantil, ¿no? El movimiento de empresas y demás. Y nos dice que, bueno, esta llamada unión de intereses o pooling es conocido como la fusión de empresas al no existir un comprador identificable. Los activos y pasivos de las empresas que se combinan son traspasados a sus valores contables, ¿no? Aquí porque no hay una empresa identificable como tal. Un ejemplo podría ser la venta del 50% de Office Depot y Vips a Grupo Gigante y Alsea, ¿no? En este caso, porque no hay un comprador identificable como tal, entonces esta combinación de empresas simplemente sí son traspasados a valores contables de la otra, ¿vale? Y el otro tipo es la de escisión, que es la figura opuesta a la fusión. Aquí la escisión significa rompimiento y es el momento en que una empresa es dividida en dos o más empresas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando Telmex decidió dividirse en dos compañías independientes en el año de 2007, que es el año precisamente cuando Slim adquiere este negocio, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, bueno, pues los tipos de combinaciones que hoy en día los empresarios realizan son combinaciones sumamente interesantes, ¿sí? Que sobre todo se basan en una gran estrategia para poder acrecentar un negocio, para poder generar, ¿no? Los grandes grupos o los grandes corporativos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, pues el día de mañana ustedes van a ser grandes tomadores de decisiones de este tipo de estrategias, por lo cual es importante pues conocerlas, ¿no? Obviamente su tratamiento es otro punto sumamente importante. Sin embargo, aquí con que las conozcamos para fines de nuestra materia, pues aquí es lo importante, poderlos diferenciar. Ahora, ¿qué resultado nosotros obtenemos de las combinaciones? El resultado es que una entidad, la adquiriente, pues es la que obtiene el control de uno o más negocios distintos para así poder gobernar las políticas financieras y de operación de todas estas, ¿de acuerdo? De las que adquiere y de obtener beneficios de sus actividades, ¿de acuerdo? Eso sobre todo es el resultado de las combinaciones, ¿ok? Ahora bien, la combinación de negocios puede estructurarse pues de diferentes formas, ¿no? Es importante tomar en cuenta que puede ser por motivos legales, por motivos fiscales o bien otro tipo que de alguna manera le convenga, ¿no? Sobre todo a la parte del adquiriente, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo nosotros Ok, ahora bien, bueno, vamos a continuar platicando de esto antes de mostrarles un video. Sí, aquí lo importante es cómo puede afectarse la combinación de negocios. Bueno, pues lo atravesamos a través de algo llamado emisión de acciones y por la transferencia de efectivo, de equivalentes de efectivo o de otros activos, y estos pueden ser entre los accionistas de la empresa. ¿De acuerdo? El control de una empresa se obtiene cuando precisamente una de estas empresas en la combinación que va haciendo con otros adquiere más de la mitad de los votos de la empresa, ¿no? Por eso hablábamos en un ejemplo anterior de FEMSA Coca-Cola, donde FEMSA me parece que tenía el 47% y algo, y Coca tenía solo el 28%. Entonces, dentro de la combinación, bueno, siempre el control lo va a obtener por lógica aquel que tenga la mayoría, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora yo les quiero presentar aquí un videito, sí, que esperemos que sí suene. Es un videito acerca de la combinación de negocios, pero lo importante es basándonos en las NIF,
¿sí? Que, bueno, de alguna manera, pues es darle un sustento mucho más serio. Entonces, es un video muy cortito que en pocas palabras nos indica qué es la combinación de negocios. Ojalá lo disfruten y sobre todo, pues nos quede un poquito más claro lo que estamos platicando, ¿de acuerdo? Entonces, se los muestro. Ok. Perfecto, bueno, lo que vimos fue un video combinado de un ejemplo de Carrefour con la parte teórica, que de hecho son algunos puntos de los que ya hemos visto y otros que estamos por adquirir, por ver, ¿de acuerdo? Que son los métodos de la combinación de negocios, sí, algunos otros puntos que nosotros vamos a ver. Bien, bueno, platicábamos de la emisión de acciones y la transferencia de efectivo, sí, donde precisamente nos habla de la parte adquiriente, ¿de acuerdo? Sí, ahora bien, ¿cómo puede efectuarse la combinación de negocios? Aquí lo primero es identificar un adquiriente, ¿sí? Nos dice, aun cuando una de las empresas que se combina no adquiera más de la mitad de los derechos de voto de la otra empresa que se combina, puede ser posible identificar un adquiriente. Aquí es lo contrario a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Regularmente el adquiriente es aquel que obtiene el 60% sobre 40 o el mayor de los votos. También en este caso podemos nosotros identificar un adquiriente aun cuando no se cumple este porcentaje, ¿sí? Sobre todo cuando como resultado de la combinación de negocios, una de las empresas que se combina obtiene, ¿sí?, los siguientes puntos. Bueno, primero, en este caso, obtiene poder sobre más de la mitad de los derechos de voto de la otra empresa mediante un acuerdo de los inversionistas, es decir, a lo mejor no eres la más poderosa, sí, no es la más grande, pero esta otra, la pequeña, ¿no?,
tiene la mitad de los derechos de voto y además, pues si se llega a un acuerdo por X circunstancias a convenir, claro, del negocio de los inversionistas. También, cuando se obtiene poder para gobernar las políticas financieras y de operación de la otra empresa bajo un convenio, sí, porque a lo mejor por el tipo de producto, por el tipo de negocio o por el interés de los mismos inversionistas. También se obtiene poder para nombrar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u organismo equivalente del gobierno de la otra empresa, y también se obtiene poder para emitir la mayoría de votos en el directorio u organismo equivalente del gobierno de la otra empresa, ¿no? En una es remover y en la otra es emitir mayoría de votos, ¿de acuerdo? Entonces, estas es las 4 formas en cuanto nosotros podemos identificar a un adquiriente, aún sin que éste obtenga la mayoría, ¿de acuerdo? Ahora bien, otro punto importante es identificar los activos, ¿sí? Es decir, ya después de que nosotros ahorita vimos cómo se efectúa una combinación y cómo se identifica un adquiriente, pues debemos de conocer cómo identificar a los activos, ¿de acuerdo? ¿Sí? A través del que, pues de llevar a cabo el proceso de identificación de activos y pasivos. ¿Por qué? Pues porque debemos saber qué es lo que se adquiere, cuánto cuesta, cuánto vale y cómo se ha logrado, y para qué, pues para una buena toma de decisiones en cuanto a la inversión del negocio, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora nosotros lo que vamos a ver es el primer método, que es el método de adquisición. Y este método lo que nos dice es que considera la combinación de negocios desde la perspectiva de la entidad adquiriente. Por eso, o sea, es el primer punto de vista que se toma en cuenta, ya que ésta comprará y deberá contabilizar los activos netos adquiridos, pasivos y pasivos contingentes asumidos, incluyendo aquellos no reconocidos previamente por la entidad adquirida. ¿De acuerdo? Entonces, aun cuando aquellos no estén reconocidos, obviamente al momento en que nosotros hacemos la contabilización, pues estos sí se tienen que tomar en cuenta, porque se hace finalmente un estudio minucioso como tal, de acuerdo, de todo lo que nosotros estamos adquiriendo, ¿no? Y de todo lo que va a entrar dentro del negocio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la aplicación de este método, por ahí se nos juntó la diapositiva, ¿sí? Entonces, la aplicación del método de adquisición supone los siguientes pasos. El primero es la identificación de la entidad adquiriente, ¿sí? Que aquí es cuando la empresa adquiriente obtiene el control sobre el negocio o negocios adquiridos y es la que paga una contraprestación por el negocio adquirido. El segundo es la determinación de la fecha de adquisición, pues aquí no hay mayor preámbulo, es la fecha en que la empresa adquiriente pues toma el control del negocio o los negocios adquiridos, ¿de acuerdo? La cuantificación del costo de la combinación de negocios, sí, tiene que ver, el nombre lo dice, con tomar cuando la empresa adquiriente para tomar el control debe entregar activos, asumir pasivos o emitir acciones que entregara como pago por la adquisición de ese control, ¿de acuerdo? El otro es el reconocimiento y valorización de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, que nos dice que para reconocer los activos y pasivos identificables adquiridos y asumidos, dichos elementos deben cumplir con las definiciones de activo o de pasivo, ¿no? Para que se pueda lograr. Y por último, la determinación del importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa. Esto no es otra cosa más que si el costo de la combinación es mayor que el valor de los activos adquiridos y pasivos asumidos, la diferencia representa el fondo de comercio. ¿Por qué? Porque el valor de activos y pasivos, ¿sí?,
es menor al costo de que se determinó para la combinación, ¿de acuerdo? Entonces son algunos pasos para el método de adquisición. Ahora bien, vamos a ver ahora los llamados estados financieros combinados. ¿Sí? Ya vimos la parte conceptual, la parte teórica de cada uno de conceptos que integran, ¿no?, las combinaciones de negocios, la importancia y demás. Entonces, vamos a ver, vimos la parte de adquisición, ahorita vamos a ver entonces la parte de estados financieros combinados, ¿de acuerdo? Bueno, ok. De entrada, pues debemos entender que hay reglas de evaluación de los activos y pasivos adquiridos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver estas reglas, ¿sí?, para determinar el valor razonable de ciertos activos y de pasivos, ¿no? Primero deben ser títulos cotizados por sus valores actuales del mercado, lógicamente, ¿no?, a valor e importe actual, puesto que estamos nosotros haciendo un negocio, ¿de acuerdo? Ahora bien, también la segunda regla es títulos no cotizados, ¿sí? Títulos no cotizados en el mercado. Títulos. Títulos no cotizados en el mercado por sus valores estimados, tomando en consideración los índices de precio, ganancia, los rendimientos por dividendo y las tasas de crecimiento esperando de títulos comparables, ¿de acuerdo? Otra regla importante son las partidas por cobrar por los valores presentes de los importes a recibir, que son determinadas al usar las tasas de intereses actuales. ¿Sí? Otra regla son los activos y pasivos por impuestos, ¿sí?, por el importe de la ganancia fiscal derivada de pérdidas fiscales o los impuestos por pagar respecto a las ganancias o pérdidas, ¿ok?, valorados desde el punto de vista de la entidad combinada. Otras reglas son acreedores comerciales y pagarés, deudas a largo plazo, pasivos, ingresos acumulados y otras cuentas por pagar por los valores presentes de los pagos a realizar. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿sí? Y pues la última regla tiene que ver con contratos costosos y otros pasivos de la empresa adquirida por los valores de los importes que serán desembolsados para cancelar la deuda que se tenga, ¿sí?, calculados sobremente sobre una tasa de interés corriente, pero sobre todo que sea apropiada, que aquí es donde la empresa que está adquiriendo, sí, debe de tomar y considerar mucho el valor de tasas de interés y demás que va a tomar en cuenta, debido a que pues eso le va a representar el importe total y real de la compra como tal, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, si se fijan, pues son algunas reglas que nosotros tenemos que tomar en cuenta debido a la importancia de, pues finalmente de la inversión que ustedes como tomadores de decisiones van a realizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a realizar, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Bien, vamos a ver ahora lo que es el reconocimiento del crédito mercantil, el cual nos dice que, bueno, el crédito mercantil es el monto pagado de la compra de acciones, cuotas o partes de interés social con el fin de adquirir el control de alguna empresa, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la parte del crédito mercantil como tal. Vamos a ver otro videito acerca de lo que es crédito mercantil o bien préstamo. Espero lo disfruten. Sí, permítanme.
Bien, bueno. Entonces, si nosotros vimos ahorita un préstamo y un crédito mercantil, ¿por qué les puse el de préstamo y no el de crédito mercantil? Simple y sencillamente, porque prácticamente el préstamo, nos dice el video, es cuando nosotros vamos a pedir algo, ¿no? Y recordamos que el crédito mercantil tiene que ver precisamente con la parte de el monto que ustedes pagan por la compra de acciones, si ya sea cuotas o partes de interés social, con el fin de adquirir el control de alguna empresa, ¿no? Finalmente, también nosotros tomamos en cuenta en esta parte lo que ya habíamos visto, ¿no? Las tasas de interés y demás, ¿no? Eso es lo importante, ¿sí? Tasas de interés que nosotros podamos adquirir de acuerdo al importe que tenemos, los beneficios que vamos a obtener, tal cual lo plasma el video que les puse, ¿de acuerdo? Ok, bien, bueno, pues vamos a ver ahora que el crédito mercantil se reconoce de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Nos dice aquí que todo el costo de adquisición sobre la participación de la empresa adquiriente en el valor razonable de los activos y pasivos identificables de la empresa adquirida debe primero ser calificado como una plusvalía comprada, ¿de acuerdo? También, aparte de ser tomado en cuenta como una plusvalía comprada, también reconocida como un activo, ¿sí? Y además nos genera un crédito mercantil todo esto, ¿no? Entonces, primero una plusvalía comprada, después como un activo, para después ya generar un crédito mercantil. Ahora bien, ¿a qué le llamamos nosotros plusvalía? Ese es el punto importante. Seguramente ustedes ya conocen el término, sin embargo aquí lo vamos a recordar. Nos dice que, bueno, la plusvalía no es otra cosa más que el incremento del valor de un bien o producto por causas diversas que los propietarios no pueden controlar o influir en ellas y significa una ganancia, ¿no? Bueno, el no poder controlar o influir en ellas es un decir, porque si hay factores, si hay características, si hay elementos que ustedes como tomadores de decisiones de ser una empresa adquiriente, sí pueden tomar en cuenta para determinar que nosotros vamos a obtener una plusvalía en la compra de algo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante de la plusvalía es que significa el incremento del valor, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver que en el caso del primer punto, la plusvalía comprada debe de ser contabilizada por su costo, menos la amortización acumulada que se va generando de esa compra y la pérdida acumulada por el deterioro de su valor. También la plusvalía comprada debe de ser objeto de amortización de una forma sistemática a lo largo de su vida útil. Bueno, de este punto, pues yo no tengo mucho que decirles. ¿En qué sentido? En el sentido teórico, ¿no? Porque lógicamente entendemos término amortización y entendemos que la amortización pues es una forma sistemática que se va haciendo de la vida útil de un bien o de un bien mueble, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea. También el periodo de amortización pues debe de reflejar la mejor estimación con la finalidad, ¿sí? Ya sea la mejor estimación del plazo o lo largo del cual se espera que se puedan producir beneficios económicos para la empresa. ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿sí? Ahora bien, bueno, vamos a ver, espero que estos términos, chicos, hayan quedado claros. Digo, muchos de estos ya son términos que para la estatura, ¿no? El nivel de la materia que nosotros ya estamos tomando, la verdad es que este tipo de términos, pues para nosotros ya son más que conocidos, ¿no?
Entonces, bien, bueno, siguiendo con lo del método de amortización, como lo vemos aquí, ¿sí? El método de amortización utilizado, pues debe de reflejar lo que comentábamos hace ratito, el patrón de consumo esperado por parte de la empresa, ¿no? Por eso se debe de hacer una estimación lógica. Obviamente hay NIFs que controlan la parte de amortización, tampoco es así como a la y se va, digo, ya a estas alturas de la materia de contabilidad avanzada, pues también ya sabemos, ¿no? Bajo qué reglas se regula todo esto, ¿sí? De acuerdo a los beneficios económicos derivados de la plusvalía comprada. La amortización de cada periodo debe de ser reconocida como un gasto en el estado de resultados, ¿verdad? Que creo que ahí tampoco nos queda mucha duda. Y bueno, conforme pasa el tiempo, la plusvalía comprada pues tiene que perder valor y refleja el hecho de que su capacidad de servicio disminuye. Eso ya lo sabemos, la plusvalía al paso del tiempo pues va disminuyendo, sí, bueno, pierde valor como tal, sí, pierde valor, y sobre todo pues refleja, sí, o más bien refleja cómo su capacidad de servicio disminuye, ¿de acuerdo? Si nos queda claro. Ahora bien, aquí lo que comentaba yo hace rato es preciso considerar varios factores a la hora de estimar la vida útil de la plusvalía comprada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sobre todo porque tenemos que considerar que siempre la vida útil de la plusvalía pues estará limitada por el tiempo, ¿de acuerdo? Sí, por ejemplo, cuando desde que se negocia el precio de adquisición, ¿sí? Se produce una disminución de flujos futuros de efectivos esperados de los activos que se adquirieron, ¿de acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, pues lo que vamos a ver ahora, y es la parte contable un poquito, donde estaremos viendo los estados financieros combinados. Donde estaremos viendo los estados financieros combinados, ¿de acuerdo? Bien, bueno, nos dice que los estados financieros son documentos que presentan la situación financiera, resultados de operación y cambios en la situación financiera de una entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias, como si se tratara de una sola compañía. Es decir, vemos resultados de A, resultados de B, que es la controlada, A es la controladora, entonces nosotros vamos a tratarlos como de una sola compañía, o sea, de una C, una compañía C que une ambos, ¿de acuerdo? Ahora bien, al elaborar los estados financieros combinados, pues se combinará la información de la empresa adquiriente y la empresa adquirida, línea por línea, cuenta por cuenta, ¿sí? Se agregan las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. O sea, si se fijan, hacemos una combinación total de cada uno de las empresas participantes, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí es importante tomar en cuenta que para que los estados financieros consolidados presenten información financiera del grupo, como si fuera una sola, que finalmente es el objetivo principal de los estados financieros combinados, debemos de realizar lo siguiente. Primero, vamos a eliminar el importe en libros de la empresa adquiriente en cada una de las subsidiarias, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la empresa adquiriente. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora bien, se identificarán las participaciones no controladoras en el resultado de la empresa adquirida en el periodo del cual pues se está informando. Entonces es importante tomar en cuenta cómo vamos a presentar esta información financiera para que no exista mayor duda, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que ya estuvimos viendo nosotros la parte de
Ahorita que ya estuvimos viendo nosotros la parte de eh, estados financieros combinados, pues es importante entender cómo vamos a presentar la información, por qué. Bueno, pues porque finalmente también es el rumbo, el camino que nos va a decir, ¿sí? Cómo vamos como empresa adquiriente e inclusive cómo vamos como empresa adquirida, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno, pues derivado de esto, nosotros también vamos a ver algo llamado, ¿sí? Inversiones temporales y permanentes para poder identificar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sobre todo tomar en cuenta, sí, que aquí hablamos de combinación de negocios, entonces parte de la combinación de negocios se da, por ejemplo, cuando una empresa invierte en una empresa. ¿Y por qué resultará una idea tan recurrente? ¿Por qué resultará una idea tan concurrida, ¿sí? Que una empresa quiere invertir en otra, ¿de acuerdo? Sí, bueno, simple y sencillamente una empresa invierte o compra acciones de otra con el fin de obtener ingresos fijos o variables, claro, por supuesto, para así tener sobrantes de efectivo, ese es otro punto, o asegurar el control de las relaciones como cliente o proveedor. ¿Sí? Una empresa invierte o compra acciones simple y sencillamente, disculpen, aquí creo que repetí el texto, pero bueno, lo que les estaba yo comentando es que una empresa simple y sencillamente invierte en otra, ¿sí? Con la finalidad de obtener algo, ¿no? Ya sea un ingreso fijo, un ingreso variable, pero la idea es que nosotros podamos entender, ¿sí? Eh, podamos entender esta parte de el beneficio de que nosotros estemos invirtiendo en otra empresa, ¿de acuerdo? También es importante pues hablar aquí de los dos tipos de inversiones, que son inversiones temporales y permanentes, ¿sí? Y una de las formas de distinguir un tipo de inversión de otra, pues es conocer la intención de la empresa, ¿sí? Ahorita vamos a ver los dos tipos de inversiones que muchas veces utilizamos en las empresas, ¿de acuerdo? O se llegan a utilizar las dos, pero aquí hay que tomar en cuenta o partir de conocer la intención de la empresa con relación a la compra y tenencia de activos o de este tipo de activos, ¿no? Que son las inversiones, por lo que depende de ellos para que sea corto o largo plazo. Sí, por lo cual, pues con esto se pueden convertir en inversiones temporales o permanentes, ¿no? Entonces hay que conocer el tiempo, perdón, la intención y la temporalidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues primeramente vamos a ver qué son las inversiones temporales y son aquellas inversiones capaces de convertirse en efectivo en forma inmediata o dentro del término de un año. Se presentan en los estados financieros dentro del activo corriente, por ejemplo, valores negociables de capital, que son acciones preferentes y comunes, documentos negociables, bonos de tesorería y certificados de depósitos. Entonces, estas inversiones son adquiridas con dinero o en efectivo, con dinero en efectivo, en el cual no se requiere de inmediato para otras inversiones. Asimismo, en caso de que se necesite efectivo, una vez realizada la inversión, se pueden convertir rápidamente en efectivo, ¿sí? Entonces, son aquellas inversiones inmediatas, ¿sí? A menos de un año y regularmente las hacemos en efectivo, ¿de acuerdo? A esto se refiere. Ahora bien, tenemos dos tipos de inversiones, de rendimientos fijos y de rendimientos variables. Las de rendimientos fijos son, por ejemplo, las hipotecas, mismas que se pagarán a la empresa inversionista con un interés fijo, el cual se determina acorde al tipo y al tiempo de la inversión. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En el caso de las de rendimientos variables, son aquellas que según se trate de un interés o un rendimiento como tal, o sea, el nombre lo dice, puede ser de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Estas inversiones temporales pues deben de ser, no debemos de perder el punto de vista de que deben de ser negociables o realizables de manera rápida, lo que significa que el valor se puede vender con facilidad y son orientadas a convertirse en efectivo cuando se requiere, en el término de un año o de un ciclo de operaciones. ¿De acuerdo? Sí, el que sea más largo, lógicamente. Ahora bien, vamos a ver a qué le llamamos nosotros inversiones permanentes. Y entonces, estas son los recursos invertidos con la finalidad de no convertirlos en efectivo a corto plazo, sino de mantenerlos indefinidamente, por lo cual son a un plazo mayor de un año. Por lo general, con este tipo de inversiones se busca obtener el control sobre otra empresa, para así facilitar el objeto propio del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere la parte de inversiones permanentes. ¿De acuerdo? Aquí la idea no es convertirlas como que de forma muy rápida en efectivo, sino nosotros buscamos obtener quizá un beneficio más a largo plazo. Hay de dos tipos, como instrumento de deuda o como instrumento de capital. Como instrumento de deuda, pues es la adquisición de pasivos de empresas privadas o del Estado, los llamados bonos, por lo cual se obtiene un rendimiento denominado interés. ¿De acuerdo? Ahora bien, como instrumento de capital, corresponde a la adquisición de acciones o cuotas de interés social emitidas por empresas que requieren apalancamiento, esto es, inversiones en compañías asociadas, afiliadas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí es la compra de acciones, ¿sí? O cuotas de interés social que pues, nos emiten o que nos dan aquellas empresas que requieren apalancamiento, ¿de acuerdo? Ahora, el rendimiento generado se denomina dividendo o participaciones. En este caso, bueno, pues el inversionista participa en los riesgos que pueda tener la empresa en la cual está invirtiendo, ¿sí? En función de la proporción, obviamente, de la inversión, ¿de acuerdo? A esto se refiere. Ok. Algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de inversiones permanentes son las acciones filiales o subsidiarias, que son acciones que una empresa posee de otra y que le otorga votos necesarios para ejercer su voluntad. Aprobar el balance, designar directores, distribuir resultados. Otros son las acciones en sociedades vinculadas, como lo estamos viendo en la diapositiva, la cual nos dice que, bueno, pues se trata de acciones que si bien no otorgan el control de la entidad emisora, como lo vimos en el anterior ejemplo, permiten ejercer una influencia significativa o dominante, ¿de acuerdo? Y bueno, la influencia significativa, aquí la verdad empieza a generar gran importancia porque aquí nos habla de la diferencia entre la que controla y la que es controlada, ¿de acuerdo? Así que ya hemos venido hablando de este término y se manifiesta cuando las empresas vinculadas tienen el mismo directorio, es decir, son el único proveedor o un único cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esas son evidencias que permiten demostrar que pues, hay una influencia significativa. Otro tipo de inversiones permanentes que vemos en la diapositiva son los títulos de deuda pública, ¿sí? Cuando sea necesario conservarlos, lógicamente. Los inmuebles destinados a arrendamiento, ¿sí? Y que no son utilizados en la explotación. Las acciones sin cotización, que son acciones emitidas por sociedades cerradas, ¿de acuerdo? Y las acciones de cooperativas, es decir, su tenencia permite acceder a un servicio de la entidad emisora. ¿De acuerdo? A esto se refiere. Bien, vamos a ver cómo es el registro de la suscripción de acciones y lo que nos dice aquí es que, bueno, ya que conocemos la diferencia de una inversión de acciones temporal y una permanente, ahora vamos a ver cómo se debe de registrar, ¿sí?
la suscripción de acciones o el llamado contrato de compra de acciones de una compañía. Entonces, el contrato efectuará un cargo a una cuenta de activo por los valores que se van a recibir. Ojo, aquí es importante, por eso nos decía desde diapositivas atrás, mencionábamos la importancia de contabilizar todo lo que se está adquiriendo como tal, ¿de acuerdo? Y un abono a una cuenta de pasivo por la cantidad a pagar, ¿de acuerdo? Obviamente de la adquisición o de la compra de acciones que estamos realizando. Las acciones adquiridas a cambio de valores que no son efectivos se deben registrar a el justo valor de mercado de la propiedad o servicio que se da a cambio de ellas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Es decir, cuando nosotros no estamos dando efectivo, sino estamos dando un valor o una propiedad, ¿de acuerdo? O un servicio. También el justo valor de mercado de las acciones recibidas, el que se puede determinar con mayor claridad, y si no se cuenta con valores adquiridos, puede ser necesario el uso de avalúos o estimaciones para poder calcular el costo como tal. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver, aquí ya vimos la diferencia, inclusive el registro, el cual es importante tomar en cuenta en la suscripción de acciones. Ahora vamos a ver otro tipo de inversiones, inversiones en asociadas y en subsidiarias. ¿Qué es una empresa asociada? Bueno, primero es una entidad con fines empresariales sobre la cual la empresa inversora posee influencia significativa, ¿no? La cual ya hemos estado platicando. Aquí el inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente el 20% o más del poder de voto de la empresa participada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Salvo que se demuestre que tal influencia no existe, el porcentaje es menor. A la inversa sería que el inversor no ejerce influencia significativa si posee directo o indirectamente menos del 20%, pues del poder del voto de la empresa participada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante aclarar una vez más la influencia significativa para poderla tomar en cuenta, por ejemplo, en la lección 5. Ahora, ¿cuándo se pierde la influencia significativa? Bueno, la entidad perderá esta influencia significativa sobre la participada cuando carezca del poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operatividad de la empresa. O sea, con las médula espinal ya no tiene influencia, ¿no? La parte financiera y la parte operativa. Ahora bien, también, cuando la pérdida de influencia significativa puede ir o no acompañada de un cambio en los niveles absolutos o relativos de propiedad, eso es importante. Cuando podría tener lugar, por ejemplo, cuando la asociada quedara sujeta al control de la administración pública de tribunales o de un administrador o de un regulador. También podría ocurrir como resultado de un acuerdo contractual. Es decir, aquí cuando nosotros estamos teniendo un tercero que está interviniendo en la parte de administración, o sea, un tercero en el cual nosotros le estamos encargando esa función, ¿de acuerdo? Entonces también ahí se pierde la influencia significativa. Por eso es importante tomarlo en cuenta, porque vuelvo a lo mismo, en algún momento ustedes tomarán decisiones como empresa adquiriente o como empresa adquirida, ¿de acuerdo? Ahora, una empresa subsidiaria es una entidad controlada por otra y puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. La empresa matriz tiene el control cuando tiene más de la mitad de los derechos del voto de la subsidiaria, dándole autoridad sobre las decisiones financieras y operativas. Entonces, aquí la empresa subsidiaria sí es cuando está controlada por otra, pero lógicamente esta empresa matriz que está controlando puede ejercer el control precisamente cuando tiene más de la mitad de los votos, ¿sí? O de los derechos de votos de la subsidiaria. Entonces, aquí, ¿por qué lo vuelvo a aclarar? Bueno, es porque es importante, me regreso a la anterior, en esta, entender la diferencia entre empresa asociada y empresa subsidiaria, ¿de acuerdo? La empresa asociada, acuérdense que es una empresa con fines empresariales sobre la cual la empresa inversora posee influencia significativa, ¿de acuerdo? Y la empresa subsidiaria
está controlada por otra, no necesariamente nos dice aquí, sí, no necesariamente con fines empresariales, sí, de hecho nos dice que puede ser entidades sin forma jurídica definida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para tomarlo en cuenta y poder entender la diferencia. Ahora bien, bueno, vamos a ver el control sobre las empresas subsidiarias, cómo se ejerce, ¿sí? Entonces, bueno, la empresa controladora obtiene el control sobre la empresa participada si se cumplen con los siguientes elementos, ¿de acuerdo? Es decir, si cumplimos con la parte de poder, ¿ok? El cual pues es la capacidad de dirigir las actividades que afectan el rendimiento de las actividades en las que se invierte, ¿sí? Como derecho a voto, toma de decisiones, la parte de rendimiento, que es la exposición o derecho de a un rendimiento variable, producto de la participación, por ejemplo, los dividendos, remuneraciones, rendimientos no disponibles para otros, etcétera, ¿no? El nombre de hecho lo dice. Y el vínculo, que es usar el poder para afectar el importe del rendimiento de los accionistas. Por ejemplo, una política operativa, una decisión de capital, un nombramiento de una gerencia clave, donde nosotros sabemos que vamos a obtener, ¿sí? O que vamos a influir sobre el importe del rendimiento en los accionistas. También está el control conjunto, que aquí es el nombre lo dice, es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. ¿Sí? Esto se da únicamente cuando las decisiones financieras y operativas requieren, lógicamente, el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Por eso se llama control conjunto. No habiendo unanimidad, no es posible llevar a cabo este control conjunto como tal. ¿De acuerdo? Entonces espero que nos haya quedado claro esta parte, ¿sí? Y bueno, en esta anterior lección nosotros hablábamos también hemos hablado de adquisición de acciones y de dividendos. Lo que vamos a hacer ahorita es precisamente hablar de estos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí la idea es conocer los métodos, sobre todo el de participación, pues para registrar la adquisición de acciones y dividendos de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, primero pues vamos a ver qué es el registro de acciones, eso es importante, y nos dice que, bueno, es el registro que llevan las empresas mediante el cual se controla y se mantiene el detalle de las emisiones de acciones efectuadas por la misma y sobre todo de la suscripción de las acciones nominativas. Este registro debe de incluir el nombre del suscriptor, así como las transferencias de propiedad efectuadas a partir de la emisión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos visto estos dos términos de acciones y dividendos, de todos modos, aquí los vamos a mencionar. Las acciones, recordemos que son títulos de crédito nominativos que representan la parte en que se ha dividido el importe del capital social de una empresa. En el caso de los dividendos, pues es parte del beneficio de una empresa que se reparte entre los accionistas de la misma, constituye la principal vía de remuneración de los accionistas, además, ¿no? Porque tiene que ver todo con ellos, ¿de acuerdo? Sí, entonces una vez que recordamos estos conceptos, vamos a ver los métodos para el registro de acciones. ¿Sí? Bueno, primero, la cuenta de inversión en acciones de subsidiarias podrá manejarse conforme al método del costo o al método en participación, que era el que platicábamos, que es el que íbamos a ver. En el método del costo, la cuenta se registra con el costo de las acciones adquiridas, sin importar que se hayan adquirido en diferentes etapas, sino es el costo total. ¿De acuerdo? Además, cuando se cobran dividendos de utilidades acumuladas con anterioridad a la fecha de adquisición de las acciones, se considera una recuperación del costo. El método del costo es el que se utiliza cuando la propiedad accionaria
es menor al 20%, ¿no? Del total. Eso es importante, tomar en cuenta siempre los porcentajes, porque de alguna manera nos va a ayudar a determinar el método correcto como tal. Recordemos que al efectuar la inversión se adquiere tanto parte del capital social como parte de las utilidades retenidas de la otra empresa. Entonces, aquí puntos importantes. Método del costo. Se registra el total de las acciones adquiridas, no importando las etapas. ¿De acuerdo? También se utiliza cuando la propiedad accionaria es solo menor al 20%. ¿Sí? Es importante tomarla en cuenta. El otro método, y es el último que vamos nosotros a ver, es el método de participación, donde nos dice aquí que si la cuenta de inversión se maneja con este método, en un inicio se registra con el costo de adquisición de las acciones, luego con la participación de las utilidades, pérdidas y dividendos de la subsidiaria, ¿ok? En caso de que la subsidiaria incremente su capital social y coloque nuevas acciones a un precio diferente, el registro puede ser ajustado. Entonces, aquí en el método de participación, de ahí el nombre participación, es aquella donde nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿sí? El costo de adquisición de las acciones, participación de utilidades, pérdidas y dividendos de la subsidiaria, ¿sí? Y también nuevo valor o un valor nuevo de la parte de acciones que vayan colocando, ¿de acuerdo? También a eso se refiere, ¿ok? A eso se refiere el método de participación, que si nosotros vimos en la clase número 5, ¿sí? Si nosotros vimos en la clase número 5, lo que nosotros pudimos ver fue que precisamente, ¿sí? Había varios ejercicios, de hecho corresponde a la actividad de esta semana, ¿sí? Había varios ejercicios que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Dentro de la lección acerca de cómo ir calculando cada uno. Les quiero mencionar que, bueno, cada uno de los datos que se presentan, ¿sí? En el ejercicio que plantea nuestra lección, nuestra clase 5, son datos que el mismo ejercicio los está plasmando, porque me han estado preguntando que de dónde obtenemos tal importe y cómo obtienes tal importe. Bueno, esos importes se obtienen en el ejemplo porque ya está dado en el ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, a nosotros lo que nos está mostrando, por ejemplo, es el caso de cómo se hace el cálculo del 60%, del 40% sobre el valor, ¿de acuerdo? El asiento contable, ¿sí? En este caso, cuando hacemos la distribución del patrimonio, ¿sí? También la composición del patrimonio, ¿de acuerdo? Las cuentas que integran, ¿de acuerdo? También, bueno, pues su registro contable, la revalorización, disculpen, del patrimonio con todo y el registro contable, el superávit por valorización, ¿ok? Entonces, todo esto, bueno, pues partimos de datos principales, ¿sí? Al inicio del ejercicio, que ya están establecidos por el ejercicio. O sea, aquí la idea es que nosotros entendamos el procedimiento del uso de este método de participación, por lo cual no se preocupen, la rúbrica lo indica, si tienen que desarrollar el procedimiento, pero yo se los digo, lo que yo tomo mucho en cuenta en este tipo de materias que son pues prácticas, ¿no? de entendimiento de procedimientos y procesos, es precisamente esta parte. ¿Cómo realizan el procedimiento? Lógicamente los resultados pues tienen que salir bien, pero si hay una variación de décimas o centésimas o el punto 59 y a otros les salió punto 68,
Digo, no pasa nada, tampoco es para que esté mal el ejercicio, no. Yo lo que valoro mucho es la calidad del procedimiento que ustedes realizan, porque eso a mí me indica si sí vamos entendiendo cómo se realiza o no tenemos ni la más mínima idea de cómo es el procedimiento, por ejemplo, para utilizar el método de participación, que es un poquito complejo. Entonces, eso es lo que yo considero y siempre tomo en cuenta de cada uno de mis estudiantes, su capacidad para entender y para desarrollar los procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto culminamos nosotros nuestra sesión número 1, ¿de acuerdo? De esta semana. Sí, agradezco mucho la participación, la escucha. Les recuerdo que cualquier duda en pregúntale al tutor, con mucho gusto ahí lo vemos, o bien en la parte de aquí de las aulas, si pueden participar adelante, aquí de forma directa, ya veríamos dudas. Sí, en Pregúntale al Tutor he tenido muchas dudas de este ejercicio porque es complejo, sin embargo, siempre les contesto que no se preocupen, que ustedes manejen las cifras que les está presentando el ejercicio y sobre todo el punto importante es ver la forma de cómo manejan los procedimientos, ¿no? El entendimiento de los mismos. Muchísimas gracias, bonita tarde y como siempre, un gusto conocerlos y participar con ustedes. Con esto pues comenzamos a trabajar mucho en esta materia para que lleguemos a un fin de materia, un término de materia altamente satisfactorio y exitoso para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y bonita tarde.